amigos, yo soy Juanvi y inesperadamente voy a grabar otro vídeo esta misma semana. Después de grabar el vídeo de Halloween hace un par de días, me apetecía grabar un vídeo, una reseña sobre la nueva película que incluye Disney Plus en su catálogo y que es la sorpresa del año. Se trata de Barbarian, el debut de la dirección de Zack Cregger, y que resultó ser una de las sorpresas, una del maratón sorpresa del último Festival de Sitges, y que ya venía alabada por grandes críticas en Estados Unidos. La película se ha convertido en uno de los sleepers del año y una de las películas más importantes de terror de lo que llevamos de año también. En un año 2022 que está siendo muy prolífico para el fantástico y para el terror. Bueno, pues, ¿por qué es tan famosa Barbarian y por qué se ha hecho tan conocida y por qué todo el mundo le gusta tanto? Es una de las cosas de las que hablar a continuación. Pero bueno, ya os anticipo que a mí me ha gustado muchísimo. Me ha parecido un peliculón espectacular, una película sensacional, una película imprevisible. Ahora voy a hablar enseguida de por qué me parece una película tan imprevisible. Así que bueno, sin más ni más, allá que vamos a hablar de Barbarian. Como ya he dicho, Barbarian triunfa por varios motivos. Primera, por ser una película imprevisible. O sea, ¿por qué es imprevisible? Vamos a contar un poquito del argumento de la película. El argumento de la película es que una chica y un chico alquilan una casa en Airbnb y los dos alquilan la casa los mismos días y entonces se encuentran allí y ya no se puede contar nada más, ¿vale? Eso es lo mejor. No se puede contar más cosas de esta película porque desvelar más es desvelar muchísimo. Porque lo mejor de la película es dejarse llevar. No voy a intentarlo. Van a haber spoilers. Porque para expresarme como me quiero expresar y contar lo que quiero contar sobre la película, tengo que soltar más de un spoiler y más de dos. Pero bueno, empezaré diciendo que las protagonistas Georgina Campbell, Bill Skarsgård, el payaso Pennywise de la nueva It, y Justin Long están muy bien. Por mucho que alguna gente diga que el personaje Justin Long está metido con calzador, a mí me gustan mucho, los tres están muy bien y me funcionan perfectamente. Otro de los elementos que más me gustan de la película es cómo está rodada. La película consigue ser realmente asfixiante. O sea, al principio parece una cosa y funciona como esa cosa, y luego pasa a ser otra cosa mucho más terrorífica y también funciona. Y funciona muy bien porque está muy bien rodada. Porque el señor Zack Cregger, que esta película es su primera película después de algunos cortos, es un muy buen director que sabe tratar muy bien los espacios, juega muy bien con los espacios y se aprovecha al máximo para crear tensión y para agobiar. Y esta película es muy de agobiar, ¿vale? Vale, otro de los elementos, y aquí ya vienen los spoilers, es el giro, ¿vale? Lo más comentado cuando tú ves esta película y la comentas con alguien después es el giro, ¿vale? A mitad de película, cuando tú crees que la pareja, el chico y la chica que van a ir a la casa es la trama principal, descubres que en la casa hay un sótano. Y en ese sótano hay otro sótano, ¿vale? Y allí se descubre que hay un monstruo, una criatura, una mujer con los huesos muy grandes y muy alta, o sea, está como deformada, una especie de niña Medeiros que se ha deformado con el paso de los años. Total, ahí la película se corta y vuelve a empezar. Y ahí vemos ya el personaje Justin Long, un actor fracasado por una polémica que decide volver a Detroit, porque la película... Detroit es otro personaje de la película, de lo que hablaré a continuación también. Y decide volver a Detroit, a una de las casas que tiene propiedades que tiene compradas y alquiladas allí, y una es la casa protagonista de la película. Total, que llega, se instala allí unos días y descubre el túnel y baja abajo y vuelta a empezar. Y allí se descubren cosas como que... un padre tiene secuestrada a su hija ahí abajo durante muchísimos años y vive en una especie de catacumbas y de bajo tierra, y resulta ser algo realmente espeluznante porque la película ahí se vuelve aún más imprevisible, porque lo que incomoda y causa terror de la película es que realmente se vuelve muy imprevisible cada mitad, porque cuando ya estamos en mitad película nos vamos oyendo la tostada, pero no sabemos toda la tostada cómo está, si está quemada o poco quemada, la película vuelve a empezar otra vez. O sea, y ya vemos ahora desde la perspectiva del padre, ¿vale? En los años 60 o 70 serían. Cuando el padre... o 90, es que la verdad es que no está muy... eso no me quedó muy claro. Pero bueno, total, que el padre va a una ferretería, compra unas cosas y se vuelve a su casa y tal. Y ahí sigue la película, ¿vale? ¿Y qué pasa a partir de entonces? Pues que la película es un survival horror... muy grotesco, muy repugnante, muy terrorífico, da mucho miedo por el personaje que sale, que es prácticamente efectos prácticos, cosa que me gustó mucho, la forma en que está rodada, que es muy claustrofóbica y cada vez más claustrofóbica y se va encerrando más y más y más hasta llegar a la parte final, que es realmente terrorífica. Bueno, el caso es que me gusta mucho cómo, por ejemplo, la película se va desvelando, se va deshojando poco a poco. O sea, empieza siendo una película muy hermética,
donde un personaje y otro personaje en una casa que han alquilado dos a la vez y ya, luego el sótano, luego el otro sótano, luego la historia que va a empezar y vuelve el personaje Justin Long, y luego el padre, y luego la niña. O sea, total, que la película se va deshojando y cada vez va dando de más información hasta llegar a la parte final cuando ya sabes cómo va todo, y la película se vuelve ultra violenta. Porque otra de las cosas que más me gustan y más me funcionan de Barbarian es lo violenta que es. O sea, es una película sucia, grotesca y sangrienta, pero muy sangrienta. O sea, aquí se cercenan miembros, aquí se matan a golpes a personajes muy importantes, y bueno, y así llegamos poco a poco al final. ¿Vale? Al final los dos protagonistas que quedan vivos escapan de la casa. Estoy soltando spoilers, que es una maravilla. Se escapan de la casa, llegan a una casa, a una especie de nada abandonada, y se queda un vagabundo porque sabe toda la tostada que hay dentro. Y allí se monta la de Dios. Y entonces vemos que el protagonista monstruo, ¿vale? La monstrua, en realidad lo que quiere es amor. Y eso me encanta. Me encanta cómo ese giro me parece delicioso. El personaje de la mujer que está encerrada ahora en el sótano y se ha deformado con los años, en realidad lo único que quiere es alguien a quien querer, porque a ella la han tratado muy mal toda la vida, ahí abajo, y quiere a alguien a quien querer. Y por eso se obsesiona con la chica protagonista, la Georgina Campbell, que está impresionante. Y en una escena final que es brillante, vemos las verdaderas intenciones del personaje de Justin Long, que no deja de ser otra que sobrevivir, y cómo tira a Georgina Campbell desde arriba de un depósito de agua gigantesco, y la otra lo ve y se tira y se salvan y toda la historia, y ves que en realidad lo que quiere es amor, y eso me gusta mucho, me funciona mucho esa historia de amor fraternal. Y bueno, eso, hasta aquí la película, hasta aquí los spoilers. Más spoilers no vas a encontrar en ningún lado en tu vida. Bueno, el caso es que me dejo un elemento para el final, y es el elemento de Detroit. Hay películas que ambientan sus películas de terror en Detroit, porque es una ciudad como dejada de la mano de Dios. O sea, y donde parecía que iban a haber grandes proyectos y al final se dejaron y ahí se dejó a la gente. Por eso es mucho vagabundo y una ambientación que da para cosas muy terroríficas. Eso me gusta porque la película funciona de manera muy terrorífica cuando vemos sus calles y cuando vemos el aspecto de el barrio residencial que fue y que poco a poco se pervirtió y que acabó siendo un barrio en ruinas donde transcurre la película y donde no encaja esa casa tan perfectita. Porque cuando la película empieza y el personaje de Georgina Campbell llega de noche y el personaje de Bill Skarsgård está dentro de la casa y ves que la casa es tan perfecta, tú no ves el resto de casas, pero él le dice, no deberías andar sola por ahí, es un barrio muy peligroso. Y luego lo ves de día, ves que en realidad el barrio sí es muy peligroso, pero tú de noche no lo ves. Al principio de la película solo te centras en la historia principal. Para el día siguiente, cuando ves las calles, darte cuenta de que en realidad es un barrio ruinoso, es una ciudad decrépita. Y eso me gusta mucho y funciona mucho. Es otro elemento más de la película. Detroit decrépito, Detroit vagabundo. Eso me gustó mucho. Bueno, pues yo creo que más se podría decir, mejor también, pero yo creo que me he quedado a gusto hablando de Barbarian, una de las mejores películas de terror del año, como repito, no la mejor, para mí no es la mejor película de terror del año, porque este año ha sido un año de una cosecha espectacular y alguna más que llegará seguramente, pero sí, está en mi top 3 muy alto, es una película muy buena, muy sorprendente, en la que entras sin saber nada, yo entré sin saber nada, o sea, no había visto ni trailers, y me dejé llevar por ella y me gustó mucho. A estas alturas del vídeo, decir, entrar sin saber nada, cuando te he contado la película entera, pues tiene poca gracia. Pero es eso, disfrutar de la película y pasároslo bien y gozar con ella. Hasta el próximo vídeo, que nos veamos pronto.